Hola, ¿qué tal? Eh, Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Mi más cordial bienvenida. Van a iniciar ustedes un largo camino. Eh, Siempre es bueno recordar qué ha pasado en este tiempo o cómo ha evolucionado esta carrera de kinesiología para llegar a este momento en que ustedes van a emprender un camino a través del tiempo. Eh, pero ustedes son herederos de una larga historia que en el tiempo ha sido de dulce y de agraz, pero esto se mantiene en permanente crecimiento y por lo tanto es agradable este reto. La fuente inspiradora de que ustedes estén aquí ha sido justamente esta historia. Y la fuente inspiradora de todos nosotros, los que hemos seguido esta carrera, ha sido, ¿no es cierto?, la vocación de servicio, es decir, ayudar a otros, esencia fundamental de la vida en sociedad. Los inicios de esta carrera tienen que decir, o condecirse con la educación física. Por lo tanto, la educación física ha sido el comienzo de esta historia. Es decir, cómo a través del movimiento kines podemos hacer terapia, kinesiterapia. La palabra es kinesiterapia, no kinesioterapias, kinesiterapia. Y a través de la kinesiterapia nos valemos de toda una ciencia que se llama kinesiología. Por lo tanto, nuestros inicios de forma práctica han sido a través de la educación superior en educación física. Su primer director fue don Joaquín Cabeza. Es bueno, a lo mejor esto se va a olvidar, los nombres, pero son importantes en el hito de nuestra profesión. Fue el iniciador prácticamente. Él era profesor y por lo tanto viajó a Europa, Suecia específicamente, y allí aprendió masoterapia y algunas artes manuales. Más lo típico de la gimnasia sueca, que era el ejercicio en beneficio de la salud. Por lo tanto, la parte interesante de este asunto es ahí. Aquí tenemos una foto histórica, la verdad la cosa es que me conseguí esta foto muy valiosa, por supuesto, porque aquí está la segunda o tercera generación que nació en la Universidad de Concepción, de la cual fui profe de estas colegas que hoy día muchas de ellas están retirados, ya no están con nosotros, pero aquí reconozco a algunas de ellas que aún mantengo amistad y hemos seguido en el tiempo. Están ahí, algunas ya han jubilado, pero eran los inicios. Estas son las mechonas de esa época del año 70. Estas son las que ingresaron en el año 75 a la carrera de kinesiología, cuando estábamos en pleno post golpe militar. Por lo tanto, las cosas tenían un sabor especial, una dinámica bien especial en la universidad. Este desarrollo prácticamente de la kinesiología es en parte a través de la educación física y técnica. Posteriormente, eso del año 47, los profesores de educación física estudiaban los años que les correspondía, pero tenían que hacer un año y salían como kinesiólogos, un año más de kinesiterapia, un año, y salían como kinesiólogos. Entonces habían profesores que seguían ese año y otros que no, seguían con la educación física porque era su interés, pero otros seguían y sacaban el título de kinesiólogo.
Pero a partir del año 56, prácticamente los planes son bastante diferentes, independientes de la carrera de kinesiología. Por lo tanto, de educación física, independientes de ella. Rectifico lo que dije. Entonces, esto aparece como una escuela de kinesioterapia. Y por lo tanto, uno entraba a estudiar kinesioterapia. El año 56. Yo ingresé el año 65, me parece. Sí, ya ni me acuerdo. El año 65 a la universidad a estudiar kine. Entonces, este departamento de kinesioterapia es la nueva impronta, con un plan de estudio diferente, con un currículum absolutamente diferente al que se seguía antes para la educación física. Basado en la formación de la escuela alemana y especialmente en la parte de la escuela francesa de kinesioterapia. Eso fue lo que me pilló a mí el año 65, con esa historia de 4 años. Yo me recuerdo que con alta exigencia en los ramos de ciencias básicas, notoriamente, incluso más exigente que los planes de ahora, porque era tremendamente difícil esos años, sobre todo el ramo que se llamaba en ese tiempo fisiología. Muy fuerte. Teníamos unos excelentes profesores, premio nacional Mardones, doctor Mardones, premio nacional de ciencias. Era una exigencia loca. En general en Latinoamérica había muchos fisiólogos de alto renombre mundial. Estaba el doctor Juseico, y tenía el libro que sirvió de base para nuestro estudio. Había muchos laboratorios. Yo me acuerdo que fue incluso ayudante de fisiología, con muchas exigencias en el plano, sobre todo cardiovascular, como la parte maestra. Y para mí, la parte de neurofisiología fue fundamental. O sea, me hizo sufrir harto, pero perseveré. Otro importante punto del desarrollo de la kinesiología es que la carrera de kinesiología por primera vez se abre en provincias, y justamente nuestra alma mater, Universidad de Concepción, es la primera en abrir la carrera de kinesiología en provincias. Después viene la Universidad del Norte, y así se va plasmando. Pero hasta ahí quedaron como tres carreras, hasta que después de los años 90 empieza una explosión increíble. El mercado, economía libre social de mercado, se abre para todo y se empiezan a abrir las carreras de kinesiología en todas las universidades. Comentario aparte, eso más adelante lo comentaremos en un artículo que yo entregué también y que lo publiqué con motivo de la explosión social del año pasado, en octubre de 2019. Así que seguramente va incluido dentro de lo que tienen que leer. No muy largo, no enlatoso. Es un comentario acerca de esto mismo y de qué es lo que fue pasando con la kinesiología a través del tiempo en lo que respecta a la universidad. Veamos lo siguiente. Esto ha sido permanente, pero hay dos partes fundamentales con los cuales se partió. Esto es un proceso seguramente al principio bien empírico, bien inductivo, los primeros inicios de la kinesiología, así me pareció a mí y así le pareció también a la kinesiología en general, a la kinesiología. Y son la reforma de la salud y el grado licenciado los que le dan un carácter mucho más serio y científico a nuestra carrera. ¿Qué diferencia un técnico de un profesional universitario, en este caso nosotros, como kinesiólogos? Y el técnico, la enseñanza técnica se estudia en instituto. El técnico solamente ejecuta órdenes de alguien que incluso le dice cuántas veces tiene que mover, que sea una extremidad. Entonces, eso es absolutamente técnico. Cosas que no son muy impensadas, aplica nomás,
aprieta 2 o 3 botones en alguna máquina y no tiene mayor no tiene mayor relación ni pensamiento deductivo acerca de qué es lo que está haciendo. Aplica porque alguien le entregó una prescripción. Generalmente la prescripción es médica. Al menos tiene que tener un cierto lenguaje. Pero eso se da, cambia eso, y eso se da cuando no es universitario. Cuando es universitario, ¿no es cierto?, el grado de licenciado ya le entrega, ¿no es cierto? Necesita interpretar protocolos, necesita interpretar diagnóstico, necesita tener un pensamiento deductivo referente a lo que estás haciendo, al porqué de las cosas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no me resulta? ¿Cuáles son los peligros que tengo referente a eso? ¿Cuánto es la dosis que necesito? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos ejercicios repetir? Etcétera. Ahí está el cambio. Entonces, el grado de licenciado te entrega al menos una base, que es lo que está dado por la docencia de pregrado. Para abundar más en este desarrollo hacia la modernidad, ya estamos hablando de que pasamos gran parte del siglo XX, las últimas fases, y al siglo XXI, 2020, ya llevamos 20 años. Por lo tanto, nacen las sociedades científicas de kinesiología que permiten propiciar desarrollo en diferentes áreas, en diferentes ámbitos de lo que es la salud o la disfunción de salud, para poder abordar todos los requerimientos sanitarios que hoy día tiene la población. Recordar que la población hoy día tiene un nuevo enfoque respecto a las enfermedades. Han aparecido otro tipo de complicaciones con los estilos de vida que son bastante diferentes de los que teníamos. Hay en esta época que se llama época del antropoceno una directa relación entre la intervención del hombre con respecto a el medio, con respecto a la forma en que el hombre se movía. Seguramente en los tiempos de la evolución histórica, ¿no es cierto? Primero andábamos corriendo tratando de alimentarnos, de escondernos, huir de los peligros, pero después consiguiendo alimentación a través de la casa, qué sé yo. Y después se transformó la vida de las grandes ciudades, la revolución industrial, ¿no es cierto?, los grandes conglomerados de ciudades, a una vida un poco más sedentaria. Los estilos de vida han ido cambiando, el sedentarismo, el tipo de alimentación, el tipo de relación con los otros, el tipo de vida, la agresión en este antropoceno que ha hecho el hombre a los medios que son productivos de alimentación, sobre todo, con el medio ambiente, el cambio climático. ¿Cuánto de esto? ¿Y hemos conseguido? ¿Qué hemos conseguido? Bueno, grandes cosas, pero también sobrevida, por ejemplo. Antes uno decía, yo voy a durar hasta los 50. Yo ya pasé los 50 y todavía estoy vivo. Algunos problemillas, pero vivo. Entonces tiene que haber un enfoque diferente. La sobrevida no ha sido fácil. La sobrevida tiene que ver con la medicina y con el enfoque en que la vida, no solamente la mía, sino la de los animales, la vida vegetal, debían ser la prioridad antes que el desarrollo económico o las cosas materiales. El hombre ha intervenido y ha intervenido hasta la naturaleza. Ese es el desarrollo, el impacto del antropoceno. Hay otros problemas. Uno, si mira, ¿no es cierto?, de repente tiene como una visión un poco apocalíptica de lo del desarrollo. Pero de alguna forma u otra son problemas que tenemos que abordar porque son parte de la sobrevivencia. La cuestión alimentaria es seria. Hemos transformado los campos de cultivo en otro tipo de cosas, ¿no es cierto? El consumo de algunas cosas, el tipo de alimentación ha permitido que agregamos, en cierto modo, lo que es los terrenos de cultivo. Así que eso hay que repensarlo y yo creo que la ecología de tipo social o la ecología política son fundamentalmente parte de la cultura nuestra y que en cierto modo no debemos mirarlo por el lado.
no existe un homo kinesicus solamente, sino que existe un hombre en la vida y en la sociedad. Vivimos en sociedad, por lo tanto tenemos que estar atentos a los impactos que provoca nuestra conducta en el antropoceno del hombre respecto a estas otras áreas. Por lo tanto, es recomendable que nosotros estemos atentos a eso, porque es parte de la vida y también es parte de la salud, porque va impactando la vida del ser humano. Van apareciendo patologías nuevas, la obesidad, una pandemia terrible, la obesidad. Nuestro país campeón en guatones. Campeones en obesidad. Por lo tanto, no es aparte que no tengamos que ver con la ecología. La ecología no es una cosa del Partido Verde nomás, o de algunos locos que dicen, sino que es parte de la vida, es parte de lo que nos espera en el futuro. Así que ojo, cambio climático también es producto de eso mismo. Ojo con eso. Bueno, volviendo a lo que nos convoca, aquí estamos, ¿no es cierto?, con todas las sociedades científicas que en este momento existen, son 17 en kinesiología en nuestro país. Mire, hemos deporte, cuello, cabeza, dolor, kinesiología acuática, sociedad en quemado, sociedad en terapia manual, etc. ¿Se fijan? Para que puedan ver lo que está aquí abajo. De todas maneras, esto lo van a tener en su computador. Yo he agregado a esta información también un video que nos grafica esto que hemos estado hablando respecto al desarrollo de la kinesiología en Chile. Bastante con fechas, con algunos monitos, etc. Eso es propiciado por el Colegio de Kinesiólogos, así que también se va a acompañar a esta clase. Y el artículo que escribí con relación a los hechos ocurridos en octubre, también lo publicó la carrera y también se los voy a entregar en Word. Veamos qué sigue a continuación. Bueno, la expectativa de vida, como decíamos recién, se ha ampliado hacia todas las esferas de la salud y la complejidad de los problemas que han surgido ha mostrado que la intervención del kinesiólogo es fundamental. Todos sabemos el papel que ha cumplido en estos momentos el kinesiólogo. Prestigiosos colegas de esta propia universidad han estado trabajando con respecto a la atención de los pacientes en unidades de complejidad altísima, como son la ventilación mecánica y las unidades de cuidado intensivo. Mi homenaje para ellos, la admiración de todos nosotros, el agradecimiento. Han estado preparados. Hemos tenido aquí en la universidad el esfuerzo enorme de preparar gente con el talento y la acuciosidad que necesita esto de uno de nuestros profesores, como el profesor Javier Sala, que seguramente lo van a conocer. Fuera de eso, una gran persona, que es lo que muchas veces hace la diferencia en el homo kinésico. Si junto con su probidad profesional muestra una calidad humana, una formación humana, ética, realmente estamos frente a una persona excepcional. La excepción está marcada generalmente por esos pequeños y grandes detalles que son la personalidad, la calidad humana, la empatía, que son parte fundamental del kinesiólogo. Pero esta especialización termina con la incorporación del kinesiólogo a unidades de alta complejidad, como son estas que acaba de mencionar, unidades UCI, etcétera, pacientes de difícil manejo. Entonces, en el tiempo esto ha permitido ser testigos y actores de esta progresividad exponencial de nuestra profesión a través de la aplicación de los conocimientos científicos de la kinesiología. Yo me soñaba solamente cuando ingresé a la universidad con servir a la gente, ayudarla de alguna forma u otra. Pero el tiempo ha permitido que el desarrollo y el conocimiento permitan ayudar mejor a la gente.
no solamente con una intuición de que estoy ayudando a alguien, sino que contrastándola con la evidencia científica, con los conocimientos, con que realmente no nos dejemos y no nos dejemos llevar a veces por el narcisismo de profesional que aflora en muchos profesionales de la salud sobre todo. Veamos. Es evidente que las neurociencias, el desarrollo de estas nos ha permitido también esta intervención. Los nuevos dispositivos electrónicos, el crecimiento de la computación, la comunicación, la neuroestimulación, el neurofeedback y las realidades virtuales han permitido mejorar mucho las posibilidades de recuperación en muchos pacientes, sobre todo en el área neurológica. Es evidente que si uno lleva estos conceptos de neurociencia a cada una de las cosas que nosotros hacemos, estamos en una concepción bastante diferente. Una de las cualidades esenciales del kinesiólogo a veces es saber algo sobre aprendizaje, porque estamos siempre enseñando, no solamente educando al paciente y educando a las comunidades, sino también enseñando a un paciente que está en condiciones a veces limitadas de poder acceder a desarrollar actividades o intervenciones en su vida, en su autovalencia. Por lo tanto, no es menos cierto que parte fundamental del desarrollo y del conocimiento que nosotros tengamos en las neurociencias nos permite acceder mejor y priorizar nuestras intervenciones en áreas insospechadas para algunos años atrás, ¿cierto? Hay una frase aquí de un neurocientífico, Facundo Manés. Yo al leer su texto sobre el cerebro en el futuro, hay una reflexión que nos cuenta, que dice que los humanos tenemos la capacidad de metacognición, es decir, la capacidad de monitorear y controlar nuestra propia mente y conducta. Eso, monitorear, ha permitido que nos estudiemos a nosotros mismos. Eso es fundamental. Ese estudiar a nosotros mismos nos da la posibilidad de saber cómo funciona nuestro cuerpo. Nos anticipamos a lo incontrolable, entonces avanzamos a entender mejor al ser humano para optimizar este concepto. Es necesario también adaptarse a los cambios. La adaptación es un proceso cognitivo y psicomotor superior. No solamente uno aprende cosas, si no es capaz de adaptarse en un momento determinado a hacer otra posibilidad de función. Se habla, por ejemplo, que yo tengo un paciente y me lo enseñan en la U como un fantoma, ¿no es cierto? En que le pongo una canulita por acá. Muchas veces en la realidad el paciente no está en esa condición. O me enseñaron a colocar una sonda y el paciente estaba siempre en posición boca arriba. Ahora está boca abajo. ¿Cómo lo hago? Esto no está en mis planes. Tenemos que saber cuáles son entonces las posibilidades de adaptarnos. La adaptación es un proceso cognitivo y psicomotor superior. No solamente la información nos sirve, no solamente el esquema nos sirve, tenemos que adaptarnos y es un proceso superior, desarrollo mental. Una visión sistémica del individuo, ¿cierto? Hoy día todo es sistémico, la teoría general del sistema nos aborda eso. El todo es más que la suma de las partes. Frase aristotélica que se consolida a través de la teoría de los sistemas por el científico alemán, biólogo Berta Lanfy. Todo ha cambiado. Es fundamental la comunicación. Recibimos información inmediata. Las evidencias las tenemos ahí en el computador o en el teléfono. Lo que antes costaba, yo me recuerdo que tenía que esperar con 2 meses que me enviaran una información, un paper, recién un solo paper que me costaba no baratito, salía de mi bolsillo. Para tener mayor inquietud científica, si no seguía repitiendo las mismas cosas que hace 20 o 15 años atrás. Entonces, eso ahora se ha subsanado a través de la
comunicación, lo tenemos ahí, al lado del nivelador, al lado, aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos progresado. Y a través de esta comunicación, la práctica basada en la evidencia es fundamental. El sesgo, la intuición no vale. La evidencia consiste en la integración de experiencia clínica individual contrastada con la evidencia externa disponible que se ha hecho con investigaciones sistemáticas. Eso es importante, la revisión. Aquí hay una página que está en castellano, donde monitoreamos el tema que queremos. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa con el ejercicio en tales patologías? Y tenemos una de las tantas páginas como hay, que se muestran aquí arriba, en la diapo, PubMed, Pedro, Epistimonicus, que está en castellano, fundamental para poder estar al día y saber que no solamente la intuición es fundamental en la intervención, no solamente la buena voluntad que tengamos o solamente este espíritu de ayudar al otro son fundamentales para los tratamientos. Tenemos que contrastarnos con la evidencia. Ahí está. Problemas, por ejemplo, vamos a correr un poquito ahí para que puedan verlo, o de abajito. Y vemos aquí, ¿no es cierto?, esta publicación, Fisioterapia basada en la evidencia, un reto para acercar la evidencia científica a la práctica clínica diaria. En el tráfico diario, muchos pacientes, muchas cosas, pero tenemos que hacer un momento, frenar y revisar qué está pasando con lo que estoy haciendo. Y por lo tanto, la evidencia es fundamental. El 6 de mayo se celebra el Día del Kinesiólogo, fecha en que se conmemora la publicación de la ley del Colegio de Kinesiólogos de Chile, el año 1969. El 6 de mayo de ese año. Yo me titulé el 7 de mayo, por lo tanto tengo la misma edad que el Colegio de Kinesiólogos de Chile, cumple 51 años este año. Medio siglo en esta historia. El tiempo se pasa volando. Uno no tiene idea, pero ya estamos ahí. El colegio regional del Colegio de Kinesiólogos de Chile ha tenido importantes hitos. Y uno, el primero, del cual yo fui testigo, y también presidí ese congreso, el primer Congreso Nacional hecho en provincia, se hizo el año 1978. Nuestra universidad tuvo una participación preponderante, fue el anfitrión, recibimos 365 colegas de todo el país. Era una locura ese tiempo, para ese tiempo, sin plata, sin mucha plata, sin nada de billetín, hicimos como el Mundial del 62. Sin tener nada lo hicimos todo, pero fue esa mancomunión que hubo entre los colegas, sobre todo los alumnos de los últimos años, participaron en forma importante, hoy prestigiosos colegas. Me acompañaron en ese tiempo y como uno solo, sacando fuerza, hicimos el primer Congreso Nacional. 365 colegas venidos de todo el país, fue una cosa importante porque no había habido desde el golpe militar hasta el año 78, del 73 al 78, ningún evento. Por lo tanto, había una sed de reunirnos y saber qué está pasando con los kinesiólogos en Chile y en el mundo. Fue glorioso. La DENAQUE es una parte importante de nuestro colegio, donde reúne a todos los colegas que revisan las especialidades kinésicas reconocidas, ¿no es cierto? Son las especialidades kinésicas. Esto es importante y yo creo que todavía falta algo y que ojalá todos los colegas jóvenes entiendan que el desarrollo no lo podemos hacer todo, un kinesiólogo no puede ser un four-wheel drive que entienda de todo. Hasta antes se podía porque el desarrollo no era tan universal como es hoy día. Estaba acotado el desarrollo de las especialidades que había, no la realidad que había en ese momento. Neurokinesiología, kinesiología, traumatología, ortopedia, ya son especialidades kinésicas. En geriatría,
en respiratoria, intensiva, cirugía cardiovascular, cirugía pelviperineal, de quemados y reconstrucción plástica. Dolor es fundamental. Por lo tanto, ENAQUE, para que ustedes lo vayan conociendo, es parte del Colegio de Kinesiólogos de Chile, una reunión donde se juntan los colegas que intentan, ¿no es cierto?, especializarse en un área determinada y que permitan, ¿no es cierto?, hacer crecer nuestra profesión. Entonces eso nos permite desarrollar toda esta política respecto a las especialidades. La atención primaria en salud fue otro capítulo importante en los 90, que permite realizar una intervención kinésica pública de proyección súper importante, porque a través de eso se hizo cambiar la estadística de la muerte infantil en nuestro país, que era una de las peores en Latinoamérica para ser la primera, y estamos a un nivel, ¿no es cierto?, hoy día de los países más desarrollados, como es la atención, ¿no es cierto?, a través de los programas ERA y IRA. Prestigiosos colegas han estado ahí formando cursos permanentes para poder entrar en estos planes de invierno, en el plan IRA para niños, en el plan ERA para adulto mayor, que son los que más son los más lábiles de la cadena, como ustedes ya han escuchado latamente a través de los medios. Entonces, esos planes han permitido bajar el índice de mortalidad y han permitido, ¿no es cierto?, también el trabajo para todos los colegas que egresan de la universidad. Ha sido realmente una labor encomiable. Y por eso el kinesiólogo se ha convertido en una labor importante. Ya el otro día se mencionó la labor del kinesiólogo, que había estado como encubierta, porque se entendía que el médico, la enfermera estaban los únicos que se sacrificaban. No, señor. En el equipo también los kinesiólogos manejan los ventiladores mecánicos, como decía anteriormente. El kinesiólogo trabaja en los planes de las infecciones de invierno, respiratorias. Y eso, fundamental. Bueno, esta ha sido como una muestra. Ahora, en forma narcisista, voy a relatar un poco mi experiencia, porque le sirve a todos. Yo creo que relatar mi experiencia no es menor, porque le va a permitir a todos inspirarse un poco, para decir que nada es difícil. Siempre creemos que todo es difícil, pues le ponemos muchas cosas a veces a esta cosa, pero todo empieza desde el comienzo. Parece estúpido decir eso, todo empieza desde el comienzo, pero todo empieza cuando uno empieza a entusiasmarse, a empoderarse con lo que va haciendo todos los días. Yo egresé de la universidad del año 69 y ese mismo año me fui a Osorno. Lo elegí así porque era una elección con los ojos cerrados, así. Para allá me voy. No hay kinesiólogo, hay un hospital regional y ese hospital traumatológico cubre toda la área de traumatología de Osorno, Puerto Montt, la isla de Chiloé, la otra islita. Así que todos esos pacientes complicados y todo lo que sea traumatología llega a parar aquí, y por lo tanto usted va a ser kine para todos ellos. Fue una cosa gigantesca, pero entusiasmado, porque yo no tenía ni una cosa más que hacer que trabajar, y estaba todo el día, más de las 8 horas que me pagaban, ¿no es cierto?, trabajando matinal muy noche, pero con una iniciativa que permitía ir creciendo y darme cuenta de que servía a otros, que era útil, que era parte de un equipo, que era parte de lo que hacían todos. Así que aquí en Osorno, Hospital Traumatológico, fue el primer kinesiólogo histórico para aquellos que
seguramente quieren escribir una cosa por ahí, a nosotros, ojalá me inviten algún día, antes de desaparecer, volver ahí, como ver cómo están las cosas. Tengo grandes amigos, exalumnos de esta universidad que ya están en Osorno. Ahora hay montones de kinesiólogos ahí. Del año 63 llegué después de trabajar ahí, al año 74, en que una llamada por teléfono de un colega amigo, Víctor Acosta, kinesiólogo acá del Hospital Traumatológico, compañero de curso mío, me llama y me dice, ¿sabes? Hay una vacante para profe, po. A ti que te gusta tanto enseñar y a ti que te gusta tanto crecer y que te veo siempre con esa pasión, bueno, aquí tienes la oportunidad de venirte a esta carrera aquí en Concepción. Yo dije, bueno, acercarse un poco al centro del país, porque todos tenemos la mente media colonizados santiaguinos, de volver a la gran ciudad. Pero bueno, yo dije, es bueno que me planteé que el crecimiento puede ser tremendamente grande en una ciudad que tiene una universidad y yo como profe universitario también puedo crecer profesionalmente. Así que el año 74 empecé a trabajar. Llegué el año 73, pero el 74, a fines del 73, el 74 ya estaba trabajando en la universidad y haciendo docencia asistencial. Y mediante esa docencia asistencial empecé a laborar y a darme cuenta que no bien kinesiólogo en la necesidad de los niños con problemas cerebromotores, ¿no es cierto? Parálisis cerebral. No existía la Teletón, por lo tanto fue el primer kinesiólogo que empezó a trabajar ahí. Me fui nutriendo también con los colegas que fueron egresando de esta universidad, la Universidad de Concepción, fuimos construyendo lo que sería la rehabilitación infantil, hasta que nació la Teletón. Yo opté por quedarme en el hospital, a pesar de que se ofreció la posibilidad de irme para allá a trabajar en el Instituto Neuro de Rehabilitación Infantil, Teletón. Preferí quedarme en el servicio porque vi que habían otras necesidades que había que cubrir. Y una de esas grandes necesidades, en los cuales los alumnos ya habían fijado un poco su atención, era los quemados. En ese hospital de niños, que hoy día ya no existe, era el hospital donde está ahora el hospital psiquiátrico, el hospital Leonor Mascayano, arriba en la colina. Ahí, no sé si todos conocen el hospital psiquiátrico, pero está arriba, y ese es el hospital Leonor Mascayano que se hizo para niños. Después, durante el gobierno militar también se le dio el uso de ese hospital psiquiátrico, pero ese era el hospital de niños, cirugía y ortopedia infantil. Ahí empecé mis labores aquí trabajando en la parte neurológica, y después cuando nació el Instituto de Rehabilitación Infantil, Teletón, yo pensé, mediante el interés, que había otras necesidades tan importantes y que como kinesiólogo debería continuar ahí y no iba a dejar esto botado porque había muchas cosas que había que hacer. Y entre ellas, cosas que fueron los alumnos me motivaron también a decir, el tratamiento de niños quemados. A diferencia de otros servicios en el país, no había mucho trabajo tampoco respecto a eso, sobre todo acá en el área sur. Y había mucha incidencia de niños quemados por el tipo de clima y el tipo de desarrollo social que había. Mucha ruralidad y por lo tanto ese era el caldo de cultivo para las quemaduras, los accidentes por quemaduras. Y todas las secuelas que deja una quemadura, que generalmente muchas de ellas son funcionales y estéticas. Sobre todo eso es lo que llamaba la atención, ver niños como ellos calificaron como monstruitos, que se veían con su cara absolutamente quemada, sin párpados, con la pera pegada al pecho, etcétera, montones de cosas que eran parte del trabajo. Y me incorporé a eso. Y en esa incorporación fue naciendo más potencial todavía. En esa incorporación tuve que aprender de la A hasta la Z. Tenía cierta formación respecto a las cosas básicas, fundamentales, histología, tejidos, y me convertí en el tontito del colágeno. Es decir, para mí
la interpretación y la comprensión de la parte colagénica fueron fundamentales para entender el rol que yo cumplía como kinesiólogo. Pasar de eso teórico a lo práctico, el manejo de las cicatrices, el manejo de los movimientos. Y de repente me vi inmerso en esta cosa a gran nivel de trabajo, pero también incorporando cosas que no estaban hasta la época, ni siquiera yo las veía en los libros. Simplemente conversando con los médicos, de repente me vi dentro de un pabellón movilizando pacientes, cosa que no se sospechaba que el kinesiólogo estuviese ahí. Ni antes, ni ahora, y creo que todavía, pero yo me ingresaba a los pabellones a movilizar pacientes, a darme cuenta de dónde estaban las zonas que se podían complicar, dejar secuelas de hiperflexión, de retracción. Y al comienzo lo hice solo. Hacía las baldas de yeso, hacía el material, hacía todo. Después, afortunadamente, se fueron incorporando a la realización del quemado otros profesionales, como son grandes compañeras y profesionales, como son las terapeutas ocupacionales, que me permitieron desarrollar más integración en el trabajo con el niño quemado. Y logramos tener cifras bien importantes de recuperación y de rehabilitación. Un homenaje aquí de esta pequeña tribuna para todos los colegas que después se dedicaron a trabajar en eso. Todavía no son muchos, pero es necesario formarse en quemado. Es necesario, hay una sociedad de kinesiología en quemado, así que ojo con eso. Pero los que están trabajando lo hacen bastante bien. Alumnas que fueron nuestras alumnas en la universidad, una de ellas está trabajando ya en la unidad de quemados, que después que me fui yo a la universidad no quedó nadie, solamente se trataron las secuelas. Pero ahí yo intervenía en todas las áreas. Y eso me permitió darme cuenta que podía acceder a más cosas, potenciar mi trabajo kinésico y el conocimiento de los demás de lo que puede ser un kinesiólogo. Por lo tanto, en esa historia, ahí estaba. Desde el año 80 hasta el 2000, que creo que me fui de los 2000 y tanto, me fui del hospital a la universidad. Estaba en las diferentes universidades. Después la Universidad de Concepción se cerró el año 79, por razones, no sé, por razones X. La cosa es que se reabrió, la última parte volví entonces otra vez a ingresar a la Universidad de Concepción. Para mí es un honor y un orgullo estar siempre en esta universidad. Y retorné a la universidad, pero ya había un contingente mayor de kinesiólogos, ya se habían abierto otras carreras, y por lo tanto ya había mayor cantidad de kinesiólogos cubriendo las diferentes áreas. Mi homenaje entonces para todos los kinesiólogos que comenzaron, fueron pioneros en esta región. No tengo nada más que decir, que son grandes personas, grandes profesionales y grandes amigos, fundamentalmente en el área respiratoria, referentes, que comenzaron a movilizar aquí. Nadie puede conocerlo, o si no se les ha rendido el homenaje en su tiempo, aquí hay una pequeña tribuna para que ustedes lo conozcan. Son parte de la historia. Hugo Canullán, padre de la profesora Camila Canullán, de nuestra facultad, a quien nos acompaña hoy día. Él fue el iniciador de todo el momento respiratorio aquí en Concepción. Orlando Leighton también, que fue director de la carrera en la Universidad del Desarrollo. También fue un iniciador de este movimiento. Mercedes Pérez también fue la primera kinesióloga que llegó a Concepción. Ella venía preparada en la parte respiratoria, por allá por los años 70, 71. Así que mi sentido homenaje desde aquí, y que quede en la historia también de la kinesiología, sobre todo aquí en nuestra región. En traumatología no hay que desconocer, ¿no es cierto?, el papel importante que tiene el kinesiólogo en traumatología. El año 70, Edgardo Melo, Sergio López, aún jefe en nuestro hospital traumatológico, Víctor Acosta, el que me llamó y me trajo aquí a Concepción. Víctor fue compañero de curso mío en la universidad y aún se mantiene en función en el hospital traumatológico. Rodolfo Lacerda, profesor de nuestra universidad aquí, coordinador de las prácticas clínicas,
especialista en traumatología de mano, un amigo, una entrañable persona, un gran colega. Y en lo que respecta a rehabilitación infantil, área neuro, quemados y ortopedia, están aquí los eméritos Omar Orellana, Cecilia Venegas, Fernando Donoso, y quien les habla, que fue profe de ellos y que en cierto modo les dio los primeros empujones para que siguieran ellos desarrollándose, que ha sido una experiencia notable. Yo creo que tanto para ellos como para mí, como su profe, verlos en su crecimiento personal desarrollado de todo punto de vista. Ellos han sido los pioneros prácticamente de lo que ha sido la kinesiología. Respecto a eso, también tengo que abordar lo que corresponde a la docencia. Kinesiólogo ha desarrollado docencia, fue el primer magíster en educación que hubo aquí en esta región. Ya habían avanzado la carrera hace más o menos unos 12 años atrás, ¿no? Recién hice un magíster en docencia universitaria, porque pensaba que estaba enseñando, pero que no, me faltaban muchas cosas, sobre todo en el ámbito del desarrollo de las actividades procedimentales. O sea, cómo evaluar, cómo decir cuando una cosa está buena o mala. Era una cosa así que antes lo que le parecía. Y eso voy a dejar en el sesgo de ese profesor Barrero, que le cae bien o que le cae mal. No, por eso pensé yo que, no tanto por eso, sino que porque pensé que no era justicia para los alumnos de ser evaluados y que había muchas cosas que uno se pasaba por alto y que podían ser importantes en la evaluación. Así que fue uno de los primeros que hizo un magíster en docencia universitaria. Y no tengo nada más que decir respecto a esta intervención que motivarlo a seguir esta carrera. He pasado por toda la área. Las necesidades me han hecho crecer, las necesidades me han mostrado el camino. Por eso hay una frase que dice que está allá abajo, que me nació así: servicio de las necesidades de los otros, quienes presentan potenciales reales disfunciones. Es la esencia de la empatía del kinesiólogo. O sea, descubrir eso. Hace poco una madre me dijo: mire, mi hijo no encuentra trabajo, ¿qué puede hacer usted que quiere ir a largo tiempo? ¿Qué consejo le podría dar a él y a mí? Porque estoy sufriendo al no verlo que está sin trabajo. Mire, le dije, fíjese que la gente es cosa de salir un poco de la casa y va a encontrar que hay gente con problemas. Hoy día se pueden elaborar proyectos, qué sé yo, y diferentes cosas. Quizás ojalá subsanemos este problema, o sea, consigamos salir vivos de esta pandemia. Y estamos mirando con optimismo el futuro. Hay tantas necesidades, tanta gente que necesita la intervención del kine. No esperemos que las cosas lleguen a mi casa, a mi living o a mi computador. Tengo que salir a buscarlas. Pero en las necesidades está el trabajo. Nosotros, entonces, empáticamente vamos a incorporarnos a eso. Y una frase que acuñé cuando recién salí de mi colegio: todos teníamos que salir con una frase que nos permitiera ver el futuro y fuera la impronta de nuestra conducta en el futuro. Y yo tomé esta, que aparece en las Geórgicas del poeta latino Virgilio, que dice: labor improbus omnia vinci. El trabajo persistente, laborioso. La palabra labor significa trabajo. Improbus, persistente, que se mantiene. Siempre, omnia, vence, siempre gana. El trabajo, ¿no es cierto?, persistente siempre da resultados. Así que, estimados alumnos, espero verlo en alguna oportunidad en forma presencial, pero les deseo un buen futuro y que esta clase haya servido de gran motivación para decirle cómo hemos creciendo y todas las expectativas que se pueden generar en el futuro, pero tienen que encontrarlo ustedes, no esperen que se las vengan a traer a la casa. La iniciativa y la innovación nace prácticamente de la inquietud,
nace de la realidad que está presente frente a nuestros ojos. Siempre es así. Buena suerte.